Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Si es que el Señor no ha venido, hermano, porque la venida del Señor está cerca, sinceramente está muy cerca. Entonces, también acompaña, vamos a orar, vamos a suplicar al Señor que nos hable en esta hora. Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te rogamos que nos hables, que tu palabra, Señor, pueda ser para nosotros de instrucción, Señor, pueda ser de enseñanza, Señor, pueda ser de advertencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, como lo has estado haciendo con nuestras vidas. Amado Dios, por favor, que nuestras mentes, que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a recibir, Señor, esa palabra de vida, esa palabra de bendición, Señor, que trae para nosotros, Señor, el crecimiento espiritual, Señor, porque anhelamos ser, Señor, seres espirituales, entes espirituales, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Revélate a nuestras vidas, Papá precioso, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos edifique a través, Señor, de una palabra quíntuple, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse en esta tarde, y lo bueno es que tenemos tiempo, ¿verdad? Estamos en ayuno. A todos los que quisieron participar y estar en el ayuno, ¿verdad? Si usted no está en ayuno, no se preocupe, tampoco está condenado, ¿verdad? Sino está invitado para la próxima vez que lo tengamos. Creo que es el 15 de octubre, el próximo ayuno que vamos a tener congregacional. Amén. Quiero platicar entonces con usted, hermano. Ha estado en mi corazón latente una parte de las Escrituras, una parte de las Escrituras que creo tienen una relevancia muy grande para nuestras vidas, y el Señor Jesús nos lo ha recalcado, nos lo ha dicho, y yo creo que nosotros debemos de poner atención, especialmente cuando el Señor Jesús habla. Hay que poner atención, mi amado. El Señor Jesús, es decir, me refiero a que el Señor habló a través de su Santo Espíritu, que fue el que reveló, obviamente, el que dio la inspiración a aquellos santos hombres de Dios, dice la palabra, para que nosotros hoy podamos deleitarnos de la misma. Pero hay partes de las Escrituras que el mismo Señor Jesús, estando en la tierra, habló. Y cuando Él habló, obviamente, esas palabras hay que ponerles mayor atención. Mayor atención me refiero a que nosotros dirijamos nuestra mirada y que sepamos por el Espíritu, o pedirle al Espíritu Santo que nos alumbre, que nos devele el significado de aquellas palabras y la importancia que tienen. Todas las palabras en la Biblia tienen una importancia sobresaliente para nosotros, la iglesia. Amén. Para nosotros, la iglesia. Amén. Entonces, la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Amén. Entonces, si el Cordero es el que habló, entonces hay que poner un poquito de más cuidado en aquello que nos habla. Amén. Entonces, quisiera platicar con usted en esta mañana sobre este tema, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, la verdad es que si usted, yo no sé, a veces yo pienso, ¿verdad?, que tal vez, y sin él tal vez, es necesario, obviamente, que uno, como ministro, como a quien pusieron al frente, tenga que necesariamente tener visión y lavar con colirio sus ojos, con el colirio de Dios, y poder divisar las cosas que están al frente, por el cuidado que se tiene que tener de la iglesia. Amén. Entonces, yo me doy cuenta que hay demasiado, pero óigame bien, no es mucho, no, es demasiado engaño
alrededor del mundo. Demasiado, es muchísimo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros vamos a empezar a ver cómo cada día el engaño es mucho más sutil, es decir, mucho más trabajado, y obviamente al final de eso, hermano, cómo la gente, los cristianos, hermano, van a ser impulsados hacia la apostasía, es decir, hacia el retroceso de lo que han creído. Y no porque yo lo esté diciendo, sino porque la palabra nos lo advierte. Y ahorita vamos a llegar ahí en un momentito y usted se va a dar cuenta cuán importante es esto. El que nosotros veamos, hermano, analicemos y que no seamos engañados. Y que no seamos engañados. Yo le ruego, por favor, sus oraciones para mi persona, para que el Señor nos alumbre, para que el Señor nos revele, para que nos abra su palabra, hermano, porque sinceramente, ¿sabe qué es lo más, diría el apóstol Sergio, lo más temible de la situación? Es que el engaño no va dirigido al que ya está engañado. El que ya está engañado, como dijo mi amigo, va solo morir le hace falta, ¿va? Porque ya está engañado. Es decir, la gente que está cegada, pues así es, la gente que está en el mundo, es su procedencia o su proceder más bien, ya es esa, vivir en el engaño. Pero la situación está en que el engaño va dirigido, hermano, hacia los hijos de Dios. El engaño va dirigido hacia los que hemos estado, hermano, tratando de tener en nuestra vida una doctrina sana. El engaño va dirigido, hermano, hacia el que vive en la verdad. Y por eso, algunos días atrás, hablábamos y ministrábamos, hermano, yo le decía en un culto de oración, o después de un culto de oración, que el Señor había puesto en mi corazón, y creo que le hablé también, acerca de que es necesario que nosotros amemos la verdad. Amén, amemos la verdad. La palabra dice en el libro de Proverbios, compra la verdad y no la vendas, dice la palabra. Entonces quiere decir, yo no entendía por qué dice compra la palabra y no la vendas. Entonces le está dando un realce, le está dando una importancia muy grande al hecho de que hay que hacer todo esfuerzo para poder alcanzar la verdad, para poder tener la verdad en nuestra vida. Yo no sé si usted, hermana o hermano, ¿verdad? Porque hay hermanos que les gustan las joyas, hay hermanos también, a las mujeres pues es obvio, pero hay hermanos que les gusta tener su cadena de oro, qué sé yo, un anillo, y no es malo, solo no se lo vaya a poner aquí en la nariz, o en el oído, ¿eh? Entonces, hermano, pero usted si quiere una buena joya, va a tener que pagar un precio alto por aquello, definitivamente. Entonces, cuando la Biblia dice que compremos la verdad, está hablando de que tenemos que pagar un precio alto por esa verdad. Y después dice, no la vendas. Es decir, lo que te costó, no te deshagas de ello, porque mire, aquí especialmente, ¿verdad? En Estados Unidos, bueno, en todos lados, pero aquí en Estados Unidos, hermano, uno compra cosas, ¿verdad? Con cierto valor, y a los 15 días dicen, ay Dios, esto no era lo que quería, lo voy a vender. Lo trata uno de revender, hermano, en una basura, ¿va? Entonces pierde su valor. Pero hermano, nosotros cuando la Biblia habla y dice que debemos de comprar la verdad y no venderla, es porque otros, cuando tú la quieras vender, cuando tú la quieras dar, pues en el buen sentido, ¿verdad? Te la van a menospreciar. No le van a dar el valor que tú le estás dando. Ahora, ¿para qué sirve la verdad? Para no ser engañados. Para eso nos va a servir la verdad. Entonces yo quiero platicar con usted acerca de algunos versos que me encontré, hermano, que nos hablan a nosotros y que nos advierten a nosotros, hermano,
de dónde pueden venir los engaños o de qué manera van a tratar de engañar al pueblo del Señor. Porque usted sabe que la palabra del Señor dice que si aún fuese posible a los escogidos, ¿qué van a tratar de hacer? Ok, pero van a tratar, ¿verdad? Pero los escogidos tienen una característica. Dígale al que tiene al lado suyo. Tú como escogido tienes una característica especial. Ahora, como al que se lo dijo, pregúntele cuál es esa característica. Entonces, la característica especial de los escogidos es, y usted le va a responder, que tengo la verdad, que amo la verdad, que deseo la verdad. Ok, entonces, si nosotros, hermano, como escogidos, amamos, queremos, tenemos, valoramos la verdad, no seremos engañados. ¿Sí? No seremos engañados. Diga conmigo, no seremos engañados. Pero el asunto es que como van a tratar, es decir, van a haber, hermano, medios, el enemigo, mire, cada día va a ser, el diablo, y que el Señor lo reprenda, hermano, está todos los días estudiando, cómo le entro a estos cristianos que tienen la verdad, de qué manera les llego, cómo los hago tropezar, porque eso es lo que hace el enemigo. ¿Se recuerda usted que incluso cuando se presentó delante del Señor le llegó, hermano, con una sutileza horrorosa, ¿verdad? Como es su característica? Pero como Dios es sabio por sobre todo, Él es la sabiduría misma de todo, ¿verdad? Llegó diciéndole, o más bien, el Señor antes que le entrara le dijo, ¿verdad? ¿Ya has considerado a mi siervo Job? Varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mire cómo le entra el enemigo. Oh, sí, le dijo. ¿Cómo no va a ser así? Si lo tienes rodeado de todas las cosas. Quítale lo que tiene, quítale el vallado que tiene y vas a ver cómo blasfema ante tu propia cara. Abusivo, aparte de todo, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor, usted sabe, le dio permisión de hacer lo que tenía que hacer, pero mire cómo el enemigo trata o va a tratar, hermano, de llegar a golpear a los cristianos, a los hijos de Dios. Aún, y fíjese que bien tremendo, porque el Señor, en medio de todo, da permisos. ¿Sabe para qué? Para probar en nosotros la fidelidad en nuestra vida. Entonces, voy a volver a esto. Hay engaños que el enemigo va a intentar hacer que nos golpeen de tal manera que caigamos. Esa es la intención. Hacer o tratar de hacer que los cristianos, los hijos de Dios verdaderamente, retrocedamos ante nuestra fe. Pero como ya dijimos que los escogidos tenemos la característica de amar la verdad, entonces nosotros hoy en esta hora solo quiero exponerle nada más por si usted ha estado siendo, hermano, sutilmente, no voy a decir engañado, pero sutilmente atraído, seducido hacia el engaño. ¿Amén? Entonces, veamos esto. Mateo capítulo 24, verso 4, que es el verso que a mí me ha tenido dando vueltas en mi cabeza y en mis pensamientos. Dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quiénes se los dijo? ¿A quiénes se los dijo? A los discípulos. Póngale atención a eso. Porque mire, hermano, en lo siguiente que le quiero explicar, yo dije, qué grueso, qué tremendo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué grado, hermano, el enemigo va a querer engañar? Porque, digamos, platicábamos la vez pasada, y déjeme, mejor le leo esto y ahorita le digo por qué. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo.
y engañarán a muchos. La vez pasada que platicábamos un poco de esto, yo le puse ahí algunos ejemplos, le dije, ¿verdad? Que hay por lo menos 35 ahorita que están vigentes, ¿verdad? Pero eso es una manera, digamos, muy fácil de entender para nosotros que no es el Cristo. Porque si alguien sale diciendo que es el Cristo, usted y yo decimos, pues, ¿cómo va a pensar? De plano que no. Eso es una manera muy burda, aunque algunos son engañados. Pero hermano, mire, la cosa va a ir más allá. La situación va a ir, como le decía, mucho más sutil, mucho más trabajada, mucho más fina la manera. Porque cuando el Señor Jesús hablaba aquí, mire, de decir yo soy el Cristo, no se refería solo a esos charlatanes que andan por ahí apareciéndose diciendo que son el Cristo. No, esa es la forma más burda, la forma más absurda, si pudiéramos decir así, de engaño, aunque engañan a muchos. Pero nosotros, los que amamos la verdad, hermano, el enemigo tiene que buscar formas más sutiles, más estudiadas, más trabajadas. Entonces, empezó el Espíritu a abrirme el entendimiento para llegar a lo siguiente. Y este es un verso muy conocido, suyo y mío. Y hermano, yo me quedé sorprendido, me quedé, me impactó, me impresionó al analizar esto por el Espíritu. Y mire este pasaje, yo sé que usted lo sabe y lo ha visto, Apocalipsis 1:12. Y me volví, ¿para qué? Léalo, por favor. Ok, ¿quién estaba hablando? El apóstol Juan. Ahora, yo quiero que usted y yo vayamos, hermano, por un momentito, analizando esto. Número uno es que Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe estando con sus discípulos, ¿verdad? Entre ellos, Juan, definitivamente, ahí estaba Juan. Ahora, cuando ya nos saltamos nosotros y nos vamos hasta el libro de Apocalipsis, usted empieza a leer y definitivamente que nosotros empezamos a ver el contexto de lo que Apocalipsis está hablando. Y dice la Biblia que Juan estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Estaba encarcelado. Y de pronto dice la palabra que fue llevado, hermano, empezó a tener esas visiones, empezó a recibir el Apocalipsis. Pero mire, esta parte es tremenda, tremenda. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor, si quiere, leamos, si alguien lo tiene, puede leer un poquitito antes, a ver si nos vemos, si vamos al contexto de esto. Quizá del verso 9 o 10, no sé dónde podamos empezar, pero leamos un poquito. A ver, desde el verso 9 quizá, por favor, hermana. Amén. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí tras de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, siga. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Paremos un momentito. Mire, ahí dice, en los primeros versos, dice que empezó a oír una voz de trompeta.
¿Verdad que sí? ¿Qué pasa si usted empieza a oír una voz de trompeta? ¿Cuál sería su impresión? Pues, hermano, uno oye una voz como de trompeta y se tira al suelo y dice, Dios mío, ya vienes por mí, porque también usted sabe, obviamente, que dice con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, etcétera, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mire, esto es a donde quiero llevarlo. Mire la dimensión que las palabras de Jesús, por eso le decía, hay que ponerle atención a las palabras de Jesús. La dimensión de las palabras de Jesús al decir, mirad, que nadie os engañe. Porque a pesar de que estaba oyendo una voz de trompeta, estaba oyendo, hermano, que le estaban hablando al apóstol Juan. Su primera reacción no fue empezar a tirarse y llorar y gracias Padre, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre? Dice la Biblia, y me volví para mirar, para ver de quién era la voz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya les había dicho, mirad que nadie os engañe. Estaba en una dimensión, hermano, espiritual tremenda este hombre ahí en ese momento. Estaba teniendo una experiencia poderosa. Claro, nosotros ahora cuando leemos nos damos cuenta que verdaderamente era el Señor el que le estaba hablando. Pero ¿por qué él se volvió para ver la voz? Para asegurarse, porque recordó las palabras que el mismo Señor Jesús le había dicho. Mirad que nadie os engañe, aun cuando vengan con trompeta de Dios. Es decir, con voz de trompeta. Aun cuando sea una experiencia, hermano, sobrenatural. Cuidado. Miren que nadie los vaya a engañar. Como le decía, ver por televisión que salga alguien diciendo que es el Cristo. Usted dice, cambia de canal, hombre, es un payaso. Pero ¿y si tiene una experiencia sobrenatural? Y si empieza usted, hermano, de pronto, en un momento de oración en su casa o aquí mismo, empieza a escuchar una voz como de trompeta, ¿cuál sería su reacción? Esto es lo que el Señor estaba hablando. Que vendrán momentos, vendrán tiempos, y la misma Biblia dice ahí en el libro de Apocalipsis que con grandes señales, dice que va a venir el anticristo, hermano, el falso profeta, haciendo grandes señales, haciendo descender fuego del cielo, hermano, y engañando a la gente. Entonces las experiencias sobrenaturales, hermano, no todas van a ser de Dios. Y de eso la gente va a empezar a ser engañada. ¿Sí me doy a entender con lo que le estoy diciendo? Entonces, ahí el por qué, hermano, Juan se volvió. Yo me preguntaba muchas veces, y claro, tal vez no es la única manera de ejemplificar esto, pero cuando yo veía esto, que el Espíritu me lo ponía, decía yo, ¡ay, qué tremendo! Qué maneras de engaño las que el enemigo va a tratar de poner aún a los escogidos, porque va a tratar a los escogidos. ¿Acaso no era Juan un escogido? Hermano, Juan tenía un nivel que, discúlpeme, pero usted y yo ni licuados le llegábamos, hombre. Entonces aquel hombre, hermano, estaba teniendo una experiencia sobrenatural, pero llegó el momento en el que se ha de haber acordado esas palabras. Mira, que nadie te engañe. Miren que nadie los engañe. Y entonces, hermano, tal vez él estaba ya a punto de postrarse cuando dijo, no, lo primero que tengo que hacer es ver la experiencia, una voz de trompeta y se me erizaron los pelos y todo lo que usted quiera, pero antes de postrarme voy a ver quién es. Porque yo no quiero ser engañado. Entonces dice, me volví para ver quién era la voz que me estaba hablando.
yo tengo que cerciorarme de si eso no es verdadero. Aquí también podemos ver nosotros, hermano, una figura en el libro de Josué, o sería antes de que Josué, en Josué creo que aparece, donde el Señor se le aparece, dice que el ángel de Jehová se apareció a Josué. ¿Pero qué hizo Josué? Sí, gloria a Dios, amén, aleluya, Padre, gracias. ¿Verdad que así no hizo? ¿Qué empezó a hacer? ¿Qué hizo? Se levantó, hermano. Él estaba orando cuando se presenta el ángel del Señor. Y lo primero que hace es, ¿qué sacó? ¿Qué sacó? ¿Qué representa? Entonces por eso sacó la espada y le preguntó, ¿tú eres de los nuestros o vienes en contra de nosotros? Por eso es que el apóstol Pablo habla y dice, y lo hablábamos creo que el miércoles, que nosotros vamos a tener que probar a los espíritus para que no nos engañen. Porque vamos a tener que tener esta acción que tuvo este hombre. Y mire que cuando se volvió, entonces empezó, hermano, a describir. Por favor, leamos la descripción. Ahí en el 12, en adelante. Dice, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como un ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Paremos ahí. Mire la descripción que empieza a hacer. La pregunta es, ¿y para qué la hace? Exactamente. Para que a usted y yo no nos den gato por liebre. Para que no nos hagan los tamales de chivo. Para que no nos engañen. Porque entonces él empezó a ver. Se volvió y empezó a verlo. Entonces dijo, tiene semejanza al Hijo del Hombre. Se parece al Cristo que yo conocí. Empezó a describir, vamos a ver sus ojos. Sus ojos son como llama de fuego, me traspasa. Así era cuando yo lo miraba. ¿Qué más describe de él? Sus cabellos eran blancos, dice, como la nieve. Entonces empezó a ver, sus pensamientos son claros, limpios, de hacernos el bien. Es él. Hasta ahí, hermano, mire. Empezó a analizarlo según él lo había visto. Por eso dice el mismo apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído tocante al verbo de Dios. ¿Quién más podía describir al verbo sino él? Si dice la Biblia que se recostaba a su pecho. Si dice la Biblia que ahí estaba, que era el amado del Señor. Era como el consentido del Señor Jesús. No porque el Señor Jesús lo haya querido así, sino porque Juan era shooter, hermano. Él ahí estaba todos los días, lo abrazaba, lo besaba. Yo no sé cómo era Juan, pero dicen en los historiadores que Juan tenía más o menos unos 17 años. Nuestros hijos de 17 años, yo espero que todos sean así de cariñosos, ¿verdad? Pero hermano, se puede imaginar. Entonces él, yo puedo deducir que Juan hasta su olor sabía, hermano. Sí, es el Señor. Qué rico. Entonces él lo empieza a describir, hermano. Y empieza a darse cuenta las características de mi Señor. Ok, sí, pensamientos claros, pensamientos limpios, ojos de fuego que atraviesan nuestro ser, nuestra alma. Sí, es Él. Tiene 7 estrellas, luces. Y Él nos dijo que Él es el Padre de las luces.
7, ¿por qué tiene 7? 7 porque es un número de perfección. Hermano, Juan empezó a describirlo y empezó a ver y dijo, oh sí, porque no quiero que me engañen. Porque él mismo nos dijo, miren que van a venir quienes digan, yo soy el Cristo. Y no es. Pero no estaba hablando, otra vez vuelvo a recalcarle esto, no estaba hablando de esos que aparecen ahí diciéndolo, sino estaba hablando de experiencias espirituales que van a empezar a suceder. La misma Biblia dice que Satanás se presenta como ¿qué? Entonces, hermano, si se presenta un ángel de luz, ¿qué reacción o qué acción vamos a tomar nosotros? Tenemos que probar si es de Dios o no. Entonces, hermano, la forma de engaño va más allá de lo que nosotros imaginamos. Mire, por ahí andan poniendo de que ahí vieron una nave espacial y ahí filmaron la famosa nave. Van a empezar a ver cosas de esa naturaleza, definitivamente. Van a empezar a ver movimientos cada día más y más de carácter o de orden espiritual, iba a decir extraterrestre, pero es que a veces algunos sobrenaturales, definitivamente. Entonces, como vamos a empezar a tener experiencias sobrenaturales, hermano, cada día, voy a volver a decirlo porque creo que está impresionado de esto usted, vamos a empezar a tener experiencias sobrenaturales cada día. Entonces el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo, miren, que nadie los engañe. Por eso la reacción de Juan. ¿Y cómo terminó de comprobar que era él? Cuando habla y dice, y vi que de su boca salía una espada de 2 filos. Entonces dijo, él es el verbo. Nadie habla como él habla, así decían las gentes. Tú hablas como quien tiene autoridad. Sus discípulos lo oían, hermano. Yo me imagino que cada palabra que hablaba el Señor Jesús a ellos se les revolvía todo por dentro, hermano, de bendición, pues. Entonces, cuando ve que sale la espada de 2 filos de su boca, dijo, él es. ¿Y qué pasó? Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Ok, entonces ahí, mire hermano, ahí él cayó como muerto a sus pies. Y sabe cómo todavía terminó de sellar el Señor la comprobación que estaba haciendo el apóstol Juan. ¿Por qué cree usted que el Señor no lo reprendió y le dijo, Juan, ¿cómo va a hacer eso? ¿Por qué estás dudando de mí? ¿Verdad que no? Porque él ya se los había dicho. Miren, que nadie los engañe. Entonces él tuvo que comprobar quién le estaba hablando. Y entonces cuando se dio cuenta el Señor, dice la Biblia, que lo tocó y le dijo, no temas. Porque esas son las cosas que el Señor nos va a hablar a nuestro corazón. El no tener temor, el no tener miedo. Hoy el Señor nos hablaba de eso. No temamos nosotros. Pero ¿sabe cómo no vamos a tener temor? Cuando nosotros estemos, hermano, listos para no ser engañados. Entonces vamos a tener experiencias sobrenaturales, definitivamente que sí, pero tenemos que volvernos para ver y analizar. Y solo podemos analizar a través de la descripción de la palabra. Si usted y yo, hermano, no tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón guardada la palabra de verdad, por eso el apóstol Pablo lo decía y lo recalcaba, more pues abundantemente en vuestros corazones esta palabra de verdad. Pero ¿cuál es la intención de que haya tanta palabra de verdad en nosotros? No ser engañados.
Y el no ser engañados es a todo nivel, incluyendo las experiencias sobrenaturales que vamos a empezar a ver. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, también el Señor se recuerda del pasaje que muchas veces se lo he mencionado yo, donde dice, Señor, Señor, en tu nombre nosotros, oiga, experiencias sobrenaturales. En tu nombre nosotros hemos profetizado. Eso es una experiencia sobrenatural. Porque la profecía no es dada ni interpretada de ningún hombre, dice la palabra, sino del Espíritu. Entonces es una experiencia sobrenatural. Es una experiencia del Espíritu. En tu nombre profetizamos. En tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Esa es una experiencia sobrenatural. En tu nombre sanamos enfermos. Esa es una experiencia sobrenatural. ¿Pero qué les contestó el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, es decir, engañadores. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Entonces, hermano, perdóneme, pero usted y yo no es una cuestión de que estemos abriendo la boca por allá, de que, mire cómo sanó, mire cómo hizo, mire las señales, mire. Sí, hermano, por las señales no se identifica a la gente. ¿Por qué se identifica a lo que viene de Dios, más bien? No a la gente, sino, ¿por qué se identifica que viene de Dios o no? Por los frutos, por los frutos, por los frutos. Porque el árbol malo, ¿qué tipo de frutos da? Malos. Entonces nosotros tenemos que ver aquello. Tenemos que analizar. Pero ¿cómo vamos a analizar si no es a través de la palabra? Si usted y yo no tenemos la palabra de verdad en nuestros corazones, perdóneme, hermano, pero hasta esos que salen en la tele nos podrían engañar. Entonces es necesario que nosotros tengamos la palabra de verdad en nuestras vidas. Dígale al que tiene al lado suyo, si está durmiendo, hágale así. Hermano, ¿necesitas la palabra de verdad? Dígale. Necesitamos la palabra de verdad. Necesitamos ver quién nos habla. ¿Quién nos está hablando? Por eso, mire, esa fue una de las cosas que el Señor le habló y le dijo a Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué le contestó? ¿Se recuerda? Estoy aquí escondido cuando escuché tu voz, dijo el Señor. ¿Y por qué? Porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó? Le dijo. ¿Qué voz te dijo? No volviste a ver la voz, ¿verdad? No analizaste que te estaban engañando. Mira, que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. Entonces, aún las voces que se estaban escuchando en aquel lugar, hermano, no todo era sobrenatural, no todo pertenecía al huerto. Entonces otros les enseñaron. Y el apóstol Pablo lo dice, temo pues que así como fueron engañados los sentidos de Eva, así también vuestros sentidos estén siendo engañados por la serpiente. Entonces tenemos que tener cuidado. La voz, me volví para ver la voz. Amén. De tal manera que no fuera engañado. Ok. Sigamos. Vamos a analizar esto. Como hoy tenemos tiempo suficiente, ¿verdad? De aquí por lo menos hasta las 4 de la tarde. Mire esto. Efesios 5:6. Que nadie os engañe otra vez. ¿Qué dice? Con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, oiga, ¿qué pasa? Oh, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero, entonces, ¿cuál es la causa de que la ira de Dios venga? ¿Ah? ¿Cuál es la causa por la que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia? Por el engaño. Por el engaño con palabras vanas. Ahora, mire cómo lo dice esta versión, el Arcas Fernández. Que nadie os engañe con palabras, ¿qué dice, hermano? Fariseas o farisaicas o fari algo, ¿verdad? Que nadie os engañe con las palabras de los fariseos. Mire, cuando empezamos a analizar esto,
la cosa ya se pone, como dijera mi papá, tropuda. ¿Sabe por qué? Porque entonces nosotros empezamos a ver que una de las cosas que el Señor habla y dice es, cuidaos de la levadura de los fariseos. ¿La cual es qué cosa? La hipocresía. Entonces, ¿con qué van a tratar de engañar? Con hipocresía. Con hipocresía. Mire, hermano, esto está íntimamente relacionado con lo que me parece que es Timoteo. Tal vez si me puede ayudar alguien a buscar el carácter de los hombres del final del tiempo, donde dice que serán amadores de sí mismos, donde dice que serán engañadores, donde dice, hermano, que van a venir con apariencia de piedad, pero son malvados. ¿Sí lo tenés? ¿Quién lo tiene? Que levante ahí, por favor. Ahí. Ok. Leámoslo pues, en el nombre de Jesús. Oiga esto. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Entonces, mire, hermano, mire el carácter de los hombres del final de los tiempos. Que son vanagloriosos, intemperantes, traidores, dice, no traideros, ¿verdad? Traidores. Bueno, también, hermano, mire, todo está relacionado. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el Señor dijo que nadie os engañe con palabras vanas, con palabras fariseicas. El Señor le reclamó a los fariseos y a los escribas de la ley, me parece que eran, ¿verdad? Bueno, a los doctos de la ley les dijo, porque vosotros tenéis la llave para entrar al reino de los cielos, y ni entran, y estorban para que los demás entren. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver esto. Tenemos que ver que no nos engañen con palabras vanas, con palabras fariseicas, con palabras hipócritas. No todo, óigame bien, no todo lo que se habla, no todo lo que se habla desde los púlpitos es de Dios. No todo lo que aparece en la televisión diciendo que es cristiano es de Dios. Por eso el Señor Jesús advirtió y dijo, oídlo todo. ¿Pero qué dijo? Retened lo bueno. Retened lo bueno. Entonces quiere decir, para retener lo bueno, ¿qué se necesita? Saber qué es lo bueno. Para retener lo bueno, hermano, eso es algo así como que, por ejemplo, aquellos que buscaban oro, ¿verdad? Los que buscaban oro lo que hacían era, pues, digamos, de la manera más sencilla es que agarraban unas redes, ¿verdad? Y ahí se ponían en los ríos y dejaban pasar, ¿verdad? El río, el agua. Y de repente, hermano, miraban algo brilloso, lo sacaban. Y empezaban a escudriñarlo hasta que se daban cuenta que sí era o que sí no era. Y lo retenían. Pero si se daban cuenta que no era, lo volvían a echar otra vez al río y seguían otra vez en la búsqueda. Entonces usted y yo, de igual manera, nosotros tenemos que oírlo todo, pero ¿sabe qué? Retener lo bueno. Y tenemos entonces que entender qué es lo bueno. Y lo bueno es Dios, porque así lo dijo el mismo Señor Jesús. ¿Por qué me llaman maestro bueno? Si bueno solo Dios, le dijo. Entonces usted y yo tenemos que buscar a nuestro Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que entonces nosotros, hermanos, no seamos engañados por las palabras falsas, fariseicas o farisaicas, que tantas hay ahorita, tanta hipocresía. ¿Por qué cree usted que mucha gente, hermano, no quiere saber nada del Evangelio?
Por todo el montón de cosas que se dicen desde los púlpitos, hermano. La gente que habla, mucha gente habla de ser prosperados, pero no hablan de ser prosperados verdaderamente desde adentro hacia afuera, sino solamente se circunscriben a las cosas externas. Y ellos viven muy bien, pero mucha gente sigue en su misma pobreza externa, no se diga interna. Y alguien, bueno, me podría criticar, pero no le hace, critíqueme. No hay problema. Gracias a Dios, hasta aquí no nos ha hecho falta nada. El Señor es bueno. Pero la cosa es, crezcamos nosotros internamente, en lo espiritual. Y eso implica que nosotros tenemos que retener lo bueno en nuestro corazón, la palabra del Señor. Que nos va a hacer a nosotros, hermano, discernir entre las palabras hipócritas y las palabras verdaderas. Porque mire, interesantemente, el Señor Jesús dijo esto de los fariseos. Dijo, óiganlos y hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Entonces, la pregunta es, ¿predicaban la palabra? Sí, sí la predicaban. Que no la hacían, eso es otra cosa. Pero nosotros, hermano, entonces, porque el Señor Jesús también predicaba la palabra. Pero de él se había que tomar ejemplo. El mismo apóstol Pablo dijo, que tomen ejemplo de mí, imítenme a mí. ¿En qué? En lo que yo imito a Cristo. Entonces el mismo apóstol Pablo estaba diciendo, de las palabras que yo les diga, agarren todas las palabras. Mejor si las hacen todas. De las que ustedes me oigan a mí que yo estoy diciendo, imítenme las que yo hago. Pero no de las que digo, pero no hago. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque entonces, si nosotros, mire, a causa del engaño, es que la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia. Ahora, esto es bien interesante. Esta frase, mire. ¿De quién está hablando? No está hablando de gente que no es hijo. Está hablando de hijos. Está hablando de hijos. No está hablando del mundo. Está hablando de hijos. Pero ¿sabe cuál es la situación? Que son hijos que desobedecieron a causa del engaño de las palabras vanas o fariseicas. Le pusieron más atención a las palabras farisaicas que los llevaron, hermano, a la hipocresía que a la verdad de Dios, que ya sabían, pero la desobedecieron. ¿Sí me doy a entender, mi amado? Ok. Eso anhela mi corazón. Estas cosas son las que encienden la ira de Dios sobre los hombres que se niegan a obedecerle. Tremendo, ¿verdad? Ok, ahí yo le invito a que usted vaya al contexto de estos versos. Tal vez, si alguien puede leer algunos nada más. Del verso 1 al 5, por lo menos, para que vayamos dándonos una idea. De ahí, usted tiene que leer hasta el 21, para que vea todo lo que la palabra dice. Pero si alguien tiene ahí esos versos del Efesios 5, del 1 al 5, por favor, así rapidito. Amén. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, ahí está. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quién es el hijo amado? Cristo. Entonces tenemos que imitarlo a Él. Amén. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Se da cuenta, hermano?
Se da cuenta todas las cosas que eran hipocresía, porque los fariseos así eran. Los fariseos querían para ellos, los fariseos eran avaros, hermano. Los fariseos, hermano, tenían esas cosas, la fornicación, la idolatría. La idolatría no era que se iban a postrar delante de imágenes, no, ahí dice que era la idolatría. ¿Qué era la idolatría? Ahí dice. En la última parte de lo que leyó. O avaro, que es idolatría, tiene herencia. No. Entonces la avaricia es idolatría. Entonces si eran avaros, eran idólatras. Dice que las fornicaciones ni siquiera se nombren entre vosotros. Las avaricias ni siquiera se nombren entre vosotros como conviene a santos. ¿No es eso de lo que se habla tanto ahora a través de los diferentes medios? ¿De las avaricias? ¿O no? ¿O no cree usted que estar promoviendo el hecho de que su tarjeta de crédito se ora por ella y usted ya va al cajero y de ahí si no tenía ni un solo centavo le van a aparecer $1,000? ¿Qué cree usted que se promueve con eso? La avaricia, la idolatría. Porque de que pasa, pasa. ¿No dijimos pues que el mismo diablo se viste de ángel de luz? Entonces, ¿qué le cuesta a un demonio venir a agarrar y meterle $1,000 ahí a la cuenta? ¿Acaso no puede? No se puede. Sí lo pueden hacer. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Engaño. Eso es lo que se quiere. Porque, hermano, perdóneme, después de ver una señal de esa naturaleza, ¿qué piensa la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Más plata? ¿Y no dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males? ¿Y cuál es el sinónimo del amor al dinero? La avaricia. Eso significa, cuando usted va a buscar la palabra avaricia, se va a encontrar con que es amor al dinero. Entonces, ¿cómo? Idolatría. Entonces, por eso es que después se idolatra a los que han hecho esas señales. Invitémoslo aquí a la iglesia porque mire, vacías están nuestras tarjetas. Que venga el ministro. Y no me estoy burlando de ellos, porque yo sé que cada uno vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. A unos, dice la palabra, los van a azotar más que a otros. Si nosotros cometimos errores, hermano, pues que sean mínimos, ¿verdad? Que los hinchazos sean 2, 3, porque aquellos a ver cuántos, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que entender es no engañar con las actitudes, que no nos engañen con las palabras vanas fariseicas. No nos dejemos llevar por todo viento de doctrina, hermano. Nosotros tenemos que buscar la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Es decir, a la que no le hayan echado ahí un poquito de bicarbonato o de harina para que se vuelva más espesa, ¿va? No, nosotros debemos de buscar la leche espiritual no adulterada. Entonces usted lo que debe hacer es, mire, como quien busca la leche espiritual no adulterada. Literalmente, no la leche espiritual, ¿quién busca la leche? El recién nacido. El recién nacido empieza a gritar y llora y usted le dice ya, shune, shune y nada, ¿verdad? Pero hasta que la mamá viene y ¡fu! Al pecho, ¿eh? Entonces ahí se calma. Así deberíamos de estar nosotros con la leche espiritual. ¿Sabe cómo? Gritando, Padre, revélame por favor tu palabra. Claro, pida revelación si leyó, ¿eh? Si no, tampoco. Péguese, lo voy a decir así, péguese al pecho de la palabra y empecemos nosotros, hermano, a ingerir la palabra en nuestras vidas. Y entonces el Señor nos va a permitir
que pase dentro de nosotros esa leche espiritual no adulterada. Amén. Ok. Hermano, dejémoslo ahí para seguir ahorita en el segundo turno. Amén. Espero que no se vaya, y si se va, que Dios lo bendiga hoy. No, en serio, vaya con paz. Pero yo quiero invitarlo en esta hora, a que también nosotros, hermano, mire, si algo nos va a abrir nuestro entendimiento y nos va a permitir ver claramente o con mayor claridad todas las cosas de Dios, es la participación en la cena del Señor. Mire, cuando la cena del Señor se dispuso, salió a luz el que los había engañado. Porque así dice la palabra, que comiendo Judas, detrás del bocado, entró Satanás en él. Entonces el Señor le dijo, lo que has de hacer, rapidito. Entonces, ¿qué se evidenció? El engaño. A causa del pan y del vino. A causa de la disposición de la palabra y del nuevo pacto. Entonces usted y yo, cuando venimos delante del Señor a tomar de la Santa Cena, lo que estamos, lo voy a decir de esta manera, lo que estamos inyectando en nuestro ser espiritual, hermano, son defensas contra el engaño. Eso es lo que estamos haciendo. Porque la palabra del Señor se nos va a hacer abierta. La genética de Dios va a permitir que hagamos las cosas que el Señor Jesús hizo. Imitarlo a Él en todas esas cosas. ¿Sí me doy a entender, hermano amado? Ok, entonces usted y yo, cuando participemos hoy de la cena del Señor, vamos a ser, hermano, inyectados, nos van a vacunar contra el engaño. Nos van a dar a nosotros, hermano, una vacuna contra el engaño, porque esto nos va a permitir a nosotros adquirir cada día y entender cada día la verdad de Dios en nuestros corazones. Recuérdense que en el tiempo de la disposición de la Santa Cena, también, hermano, salió a luz cómo estaba cada uno. Porque Pedro, por ejemplo, solo en la disposición, ya se imagina comiéndola, ¿verdad? Solo en la disposición de la Santa Cena, Pedro dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y entonces el Señor le dijo, pero no vas a tener parte conmigo en el reino. Y usted sabe, ¿verdad? Que Pedro le dice, no, pues lávame las manos, los pies y la cabeza. Le dice, no te preocupes, eso ya está lavado por la palabra. Faltan tus pies, para que no seas llevado por otro rumbo, para que no seas engañado en tu caminar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Póngase por favor de pie en esta hora. Ahí no se preocupe, se cayó eso. Nosotros necesitamos, hermano, decirle al Señor, por favor, hoy que yo pueda participar de tu cena, Señor, hoy que yo pueda participar de esta comunión contigo, Padre, yo lo que deseo es que venga a mí la revelación para no ser engañado. Que tu palabra sea cada día más clara, Señor, en mi mente, en mi corazón. Que cuando hablamos del nuevo pacto, y el Señor Jesús lo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿No acaso la palabra nos enseña a nosotros que lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento también se llama Nuevo Pacto? Entonces él estaba hablando y diciendo, estas son las palabras que de aquí en adelante ustedes tienen que aprender. Es decir, cuando nosotros comemos, mire hermano, es que es extraordinario que en un pedazo de pan, así, chiquitito, y en una copa de vino, así, en esto, espiritualmente, esté contenido el entendimiento
hacia todas las palabras que se escribieron en los 27 libros que están en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros cuando participamos de la cena del Señor, lo que está pasando es que, por así decirlo, encapsulado va lo necesario para entender el nuevo pacto. De tal manera que no seamos engañados. ¿Sí me doy a entender? Amén. Entonces, en esta hora yo quisiera pedirle a mis hermanos que me van a ayudar a repartir el vino y el pan, que se acerquen, por favor, que vengan aquí. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que Él disponga